¿Qué pasa, chavales? Muy buenas a todos y bienvenidos aquí a otro vídeo más a mi canal. Pues sí, chavales, como estáis viendo en este vídeo, voy a traer un review y un análisis sobre el documental del Reading Team de Estados Unidos de 2008, ¿vale? Sobre el documental que ya está en Netflix. Y bueno, es un vídeo que hago evidentemente después de haber visto el documental. Y es un vídeo que me apetece traer aquí al canal para contaros un poquito, pues, bueno, cuáles han sido las curiosidades que más me han llamado la atención acerca del documental, ¿de acuerdo? Dar mi opinión también acerca del documental, como ya hice una vez cuando fue ya también el documental sobre The Last Dance, que por cierto, si lo queréis ver, os lo voy a dejar aquí abajo en los comentarios del vídeo, ¿de acuerdo? Y también, por si hay alguien que no lo haya visto, que evidentemente en este vídeo voy a hablar de cosas del documental, pero por si hay alguien que no sabe si lo quiere ver o no y prefiere ver este vídeo para saber un poco de qué habla, para intentar conocer un poco más curiosidades del documental y se decide a verlo, pues evidentemente también es bienvenido a verlo, ¿no? Comenzamos con el vídeo, ¿de acuerdo? Como ya os digo, este es un documental que habla sobre el Reading Team, equipo que Estados Unidos llevó para las Olimpiadas de 2008. Y es, la traducción del Reading Team es el equipo Redención, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué se llama así? Bueno, fue un equipo que fue diseñado o creado después del batacazo que se pegó Estados Unidos en las Olimpiadas de 2004 frente a Argentina y en el Mundial de 2006 frente a Grecia. Un poco hablando de la motivación del Coach Key, ¿vale? Que es el entrenador de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de 2008. Empieza hablando un poquito de eso, de lo que es la motivación, ¿vale? Cómo intentó motivar a esos jugadores después de los dos patacazos que habían sufrido en el Mundial y en los Juegos Olímpicos, ¿vale? El documental también empieza hablando de que siempre Estados Unidos, ¿vale? Desde que se empezaron a jugar las Olimpiadas entre 1936 y 1984, siempre la selección de Estados Unidos había llevado a jugadores universitarios para jugar los Juegos, ¿vale? Habían conseguido 9 oros y solamente habían perdido un partido frente a la URSS, ¿vale? La Unión Soviética, en 1988. El documental habla un poco también de esa capacidad de superiores siempre de la selección de Estados Unidos frente al resto de selecciones, y se pegaron un buen batacazo en 1988. Y habla también de que desde ese momento la selección de Estados Unidos quiso redimirse un poco, y posteriormente en las Olimpiadas de 1992 fue cuando llevaron al famoso Dream Team. Quisieron llevar a un equipo prácticamente invencible, ¿vale? Para muchos y para mí evidentemente es el mejor equipo de la historia del baloncesto, un equipo imbatible. Por ahí empezó un poco, digamos, ese pique de la selección de Estados Unidos de intentar llevar a los mejores jugadores, ¿de acuerdo? Ahí se dio cuenta, ¿vale? La propia NBA de que, estamos hablando ya de la NBA, ¿vale? De que tenía un producto que quería, digamos, expandirlo. Durante los siguientes años, en los siguientes Juegos Olímpicos, Estados Unidos siguió dominando en todo el mundo, pero luego, por ejemplo, sacan a jugadores como evidentemente Pau Gasol, Steve Nash, Dirk Nowitzki, Tony Parker. Hablan de jugadores internacionales que ya empiezan, digamos, a meterse, digamos, en la competición, si lo queréis llamar de alguna manera, con los jugadores americanos, ¿no? Son jugadores con muchísimo talento y ya, digamos, los jugadores de Estados Unidos no tienen esa, digamos, capacidad de ser superiores frente al resto, ¿no? Ahí es cuando la NBA se da cuenta de que tiene un producto y lo quiere expandir al resto de continentes, centrándose evidentemente en Europa, ¿vale? En base a estos jugadores, ¿no? Entonces, empiezan a ver que hay un poquito más de competencia a nivel internacional, y entonces dicen, oye, vamos a intentar expandir nuestro producto. Después hacen hincapié mucho en que viene un acontecimiento que marca, digamos, esa decadencia o el batacazo que luego van a sufrir en 2004. Algunos lo pueden interpretar como una excusa, ¿de acuerdo? Y es la guerra de Irak de 2003. Este acontecimiento, ¿qué es lo que hace? Hace que muchos jugadores de Estados Unidos, ¿vale?, de la selección de baloncesto, renuncien a seguir jugando con la selección
por el miedo que en aquel momento pues no se sabía muy bien que iba a ser del mundo. Hablan de que hay un total de 9 renuncias, ¿vale? De 9 jugadores que renuncian a jugar con la selección de Estados Unidos y entonces tienen que reclutar a nuevos jugadores, ¿de acuerdo? En 2004 es cuando reclutan a Wade, Carmelo y LeBron. 3 jugadores que posteriormente van a tener un papel muy importante en los Juegos Olímpicos de 2008, pero que hay que destacar que en aquel momento son jugadores rookies, novatos. Es su primera temporada en la NBA y evidentemente pues son jugadores que todavía, digamos, no tienen mucho juego rodado en lo que es la NBA y son jugadores un poquito inexpertos. Hablan de que, bueno, voy a haceros un breve resumen, ¿vale? Os voy a decir los jugadores que en aquellas Olimpiadas 2004 llevaron Estados Unidos. Los jugadores que Estados Unidos llevó en 2004 fueron Tim Duncan, Allen Iverson, LeBron James, Richard Jefferson, Stephen Marbury, Shawn Marion, Amar Stoudemire, Carmelo Anthony, Carlos Boozer, Lamar Odom, Emeka Okafor y Dwayne Wade. En el documental también hablan un poco de que cuando reclutan a todos estos jugadores, sobre todo los más jóvenes, sobre todo LeBron dice que hay una cosa que cree que no funcionó en el equipo, es que hubo como una división de 2 partes, jugadores jóvenes y los jugadores ya más expertos, ¿no? Entonces, esa división del equipo, al haber 2 equipos, eso hizo que no dieron esa sensación de unión, ¿de acuerdo? Hablan de que en esos Juegos Olímpicos, el primer partido, perdieron 92-73 en la fase preliminar, por 19 puntos frente a Puerto Rico, y las culpas fueron para Larry Brown, ¿vale? El entrenador, ¿no? Que le culpan un poco de que no fue capaz de unir a ese equipo. Posteriormente siguieron ganando y evidentemente llegan las semis contra Argentina y, como todos sabemos, caen de forma estrepitosa y sienten que no hicieron nada. Los propios jugadores comentan que fueron como una especie de vergüenza a nivel nacional. Recibieron muchísimas burlas por aquel batacazo que habían tenido. Y fue un momento que marcó, ese fue uno de los momentos que marcó, ¿vale? La posterior llegada de este equipo del que estamos hablando, del de 2008, ¿vale? Una figura muy importante es Jerry Colangelo, que fue el que contrató a Coach K, el entrenador de esta selección. Al principio fue un jugador que, digamos, fue cuestionado por los jugadores, ¿vale? Por ser un entrenador universitario y por no tener experiencia en la NBA, sobre todo para tratar con jugadores de la NBA, ¿no? No es lo mismo tratar a jugadores expertos ya, o sea, gente ya profesional, que universitarios, ¿no? Pero una cosa muy importante que se destaca en el documental es que el entrenador Coach K hizo una cosa que fue quitar esos egos al equipo. Digamos que lo que hizo fue motivarles, llevándoles a gente del ejército, ¿vale? Y el llevar a esa gente y el dar diferentes discursos, charlas, a muchos jugadores lo que les hizo fue cambiar un poco el chip, ¿no? El chip ese de jugar tan individual para intentar jugar más en equipo, ¿no? Eso es un sentimiento que es lo que muestra mucho en el documental, que es ese sentimiento de patriotismo que tienen los jugadores de Estados Unidos, ¿no? Posteriormente llega el Mundial de 2006, donde vuelven a caer en las semifinales frente a Grecia, que eran los vigentes campeones de Europa, y Coach K dice que fue la derrota más dura de su carrera, ¿vale? Algo no funcionaba en Estados Unidos, caen frente a Argentina en 2004 y frente a Grecia en 2006, ¿vale? Consiguiendo medallas de bronce. Algo que evidentemente los Estados Unidos no se pueden permitir porque durante años habían sido los mejores y evidentemente a día de hoy continúas siendo los mejores. Entonces ahora es cuando entra una de las figuras más importantes del documental y de la propia selección de Estados Unidos en 2008, y una de las partes, digamos, más emotivas de este documental, que es la figura de Kobe Bryant. Un jugador que la inclusión dentro del equipo de Estados Unidos fue muy cuestionada. ¿Por qué? Porque los escándalos que había tenido Kobe Bryant, de los supuestos casos de violación recientemente, y cuando se separó, cuando echó a Shaquille O'Neal de los Lakers, digamos que eso en Estados Unidos fue un poco, no lo vieron bien, ¿de acuerdo? Pero decidieron incorporarlo, ¿vale? Hasta entonces Kobe Bryant
nunca había jugado para la selección de los Estados Unidos, ¿de acuerdo? Decidieron incorporarlo al equipo. Llegó ya, bueno, la fase preparatoria, ¿vale? Empezaron a confeccionar ese nuevo equipo que llevarían después a las Olimpiadas. Primero disputarían el juego, las FIBAs, la AmeriCup, y posteriormente los Juegos Olímpicos. Una cosa que los jugadores recalcan, y fue algo muy importante, ¿vale? Que a muchos jugadores les ayudó a cambiar un poco el chip, es el carácter de Kobe para entrenar, ¿vale? Esa Mamba mentality, como se suele llamar. Y muchos jugadores, de hecho, cuentan en el documental cómo a lo mejor venían a las 5 de la mañana de fiesta y Kobe Bryant venía de entrenar ya. Entonces eso hizo que todos al final acabaran siguiendo el ejemplo de Kobe Bryant. El Coach K también supo controlar las relaciones entre todos los jugadores. James habla, pues eso, del tema de todos los fans, ¿vale? De que al final en Estados Unidos lo que quieren conseguir es que todos apoyen al equipo. Llegó 2007 y consiguen un oro en la final, ¿vale? De la AmeriCup, como os estoy contando, tras ganar a Argentina, ¿vale? Justo antes de disputar los Juegos Olímpicos, ¿vale? Hay un momento también muy importante que habla en el documental, que es el momento de la lesión de Wade, ¿vale? El Wade decide operarse tanto de la rodilla como del hombro, y era un jugador que tenía mucho peso en el equipo y no se sabía si iba a jugar finalmente las Olimpiadas, ¿no? Los Juegos Olímpicos. Finalmente, como ya he dicho, decide operarse, llega justo a tiempo. Muchos jugadores, una anécdota curiosa es que le vieron cambiado, es decir, decidió quedarse calvo e ir con la selección en 2008, y le vieron que estaba muy cambiado, estaba muy mentalizado. El propio Wade sale en el documental, que por cierto, una cosa que a mí, por ejemplo, personalmente me gusta mucho, es que hacen muchos saltos, ¿vale? Sacan imágenes de los jugadores en 2008 y vídeos de los jugadores en 2022, ¿vale? Que es cuando se ha grabado este documento. También hay un momento de cara a las Olimpiadas, de crítico también, en el sentido bueno, sobre motivación, ¿vale? Es que Doug Collins les muestra el escándalo que sufrieron en 1972. Hablan de que Estados Unidos iba a ganar, no se sabe por qué, decidieron añadir 3 segundos más en el reloj, ¿vale? Cuando ya Estados Unidos tenía la victoria en el bolsillo, la URSS mete una canasta ganadora y pierde. Esto les toca la fibra también a los jugadores, ¿vale? Y llega el verdadero momento de los Juegos Olímpicos. El partido frente a Grecia, que eran las ganas de redimirse por el Mundial de 2006. Y bueno, pues hablan un poco de eso, de que al final, hasta el momento de la final, ¿vale? Frente a España, había sido un paseo total de Estados Unidos, ¿vale? Empezaron muy nerviosos frente a Grecia, los propios jugadores lo cuentan, y luego llega el momento clave, la final frente a España. Me gusta mucho porque aquí es donde entra en escena Pau, que me gusta mucho el detalle de que aparece con la camiseta de Kobe. Y el momento crítico, bueno, el momento que todos ya hemos visto, el momento en el que el propio Kobe les dijo a los jugadores que, bueno, que pese a que Pau era su hermano, el momento ese de que va por él, ¿no? El del que le pega el cabezazo y le dice, oye, tío, que ya está, aquí estoy yo, empuja a Pau. Fue un mensaje para los propios compañeros de decir, tío, voy a intentar machacar de forma emocional al rival y lo voy a hacer de esta manera. Luego llega otro momento clave, ¿vale? Que es que vuelven a hacer un cambio, una vuelta al pasado, ¿vale? Y hablan otra vez del batacazo en los Juegos Olímpicos de 2004. Y en el scouting de 2008 hay un nombre clave, que es Manu Ginobili, ¿de acuerdo? Lo ponen como que es el mejor escolta de la NBA, y Kobe en ese momento se lo toma muy personal, y cuentan que Kobe puso una nota en su asiento, en su asiento de la taquilla, como que Ginobili era el mejor escolta de la NBA, y él dijo, este va a ser para mí, este le voy a marcar yo, ¿vale? Yo me voy a encargar de que este tío no meta puntos. Los compañeros cuentan que vieron al verdadero Black Mamba. Fue una victoria, evidentemente, luego frente a Argentina. También cuentan que en ese partido dominan de forma clara a Argentina, y después Argentina os coge un poco en el marcador, pero luego ya finalmente se despega. Y luego ya viene un momento clave, que es el que todos sabemos, que es la final frente a España, la famosa final,
que cuentan cómo España le puso las cosas muy difíciles, ¿no? Y el propio Coach Kid cuenta que es uno de los mejores partidos que ha jugado, uno de los más emocionantes, ¿de acuerdo? Y España estuvo muy cerca de lograr ese oro. Quizás esta fue la ocasión que más cerca estuvimos de ganar el oro, o en 2012, ¿vale? Yo, para mí, creo que estuvo más cerca en 2012, ¿vale? Que en la de 2008. Y finalmente pues logran el famoso oro en los Juegos Olímpicos, que como ya todos sabemos era el principal objetivo de esta selección, ¿no? Entonces culminan un poco todo el trabajo que habían estado realizando durante todos estos años, ¿no? Todos estos años habían estado trabajando para confeccionar un equipo campeón que pudiera conseguir el oro y devolver de nuevo a Estados Unidos a la élite del baloncesto a nivel internacional, pero sobre todo en los Juegos Olímpicos. 2004 fue una derrota muy dolorosa, ¿de acuerdo? Y la de 2006, evidentemente, también. Y, como ya os he dicho, consiguieron su objetivo, ¿vale? Entonces, pues estas son las cosas más a destacar de este documental, como os he dicho. A mí me ha encantado el documental, ¿vale? Sobre todo esos aspectos técnicos. Y lo que más me ha gustado es la figura, ¿no? La figura de Kobe Bryant, ¿vale? De cómo fue un jugador que, como ya os he comentado, a muchos les sirvió de motivación para darse cuenta de para quién estaban jugando y qué era lo que estaban haciendo. Y luego, aparte, Kobe Bryant fue un jugador que luego, bueno, fue posteriormente a los Juegos Olímpicos de 2012. Ya no volvió a jugar más con la selección, consiguió 2 oros, y cómo la figura de Kobe Bryant devolvió a Estados Unidos a esa élite, ¿no? Nunca sabremos qué hubiese pasado si Estados Unidos no lleva a Kobe Bryant a esos Juegos Olímpicos de 2008, pero para mí fue una figura clave por eso, porque cambió la mentalidad de todos los jugadores, ¿vale? Todos los jugadores se lo tomaron más en serio. Y es un documental bonito porque ya te habla bien de la figura de una persona que ya ha fallecido, y como los propios jugadores hablan bastante bien de él, ¿no? Pese a que, como ya os digo, fue un jugador muy criticado y la participación en la selección de Estados Unidos estaba siendo muy cuestionada, ¿de acuerdo? Pero ya os digo, este ha sido pues un documental que a mí me ha gustado bastante, ¿vale? La verdad es que había muchísimas ganas sobre todo más que nada por saber un poco los testimonios, ¿no? Los testimonios de los propios jugadores, que era lo que qué opinaban de todo eso, sobre todo jugadores como por ejemplo LeBron James, ¿vale? LeBron James, Carmelo, Wade, que habían sido jugadores que habían participado tanto en 2006 como en 2004 en los batacazos de Estados Unidos. Y también por saber un poco esos testimonios, esas vivencias de los jugadores, cómo lo habían vivido desde dentro, ¿no? Cómo se habían sentido cuando perdieron lo que comentaron, ¿no? Que había sido para muchos una vergüenza a nivel nacional, y esas ganas de redimirse, ¿vale? La verdad es que yo al documental le podría dar en una puntuación de 1 al 10, un 9,5, ¿vale? Porque se puede... Siempre, a mí me gusta siempre dejar como un margen de mejora, ¿vale? De puntuación, porque siempre hay cosas que se pueden añadir, ¿vale? No hay nada perfecto. Y ya os digo, a mí me ha encantado bastante. Esto es lo que puedo contar del vídeo, y nada, me gustaría que en este vídeo pues me contaseis vuestra opinión al respecto, ¿vale? Como os he dicho al principio, que me contéis qué os parece. Y nada, chavales, espero que os haya gustado este review.